la cosa esté en orden, puesto que el aula virtual de la universidad está caída, porque ya nos da abasto. Y entonces, allí entramos a clases, yo les doy la clave, ustedes registran la asistencia en el aula virtual, sí, y yo comienzo la grabación y comenzamos la clase. Ya, pero esto es todavía fuera de la norma, puesto que no tengo aula todavía, no me han asignado, y por lo tanto no tengo horario, ¿no? Yo sacaré una copia de la participación de ustedes en el Teams para tener la asistencia de hoy día, ¿no? Y entonces, esa es una manera de tener la asistencia, pero no es la correcta. Eso. Perfecto, Doc. Entonces así ya coordinamos los horarios y entonces estaría pendiente lo del aula virtual para generar la asistencia los lunes y martes, ¿ok? Perfecto. Entonces, este rato bajé una lista de asistencia, ¿no? Espero que hayan estado todos. Ya queda registrado. Eso. ¿Qué más? Opiniones, criterios, preguntas. ¿Se bajaron el archivo del sílabus que está en la primera hoja de este Teams? ¿Alguien se bajó? Sí, Doc. Todos los compañeros ya lo tienen ya. Ya, Los dos perfecto. archivos que he enviado. Esa es una referencia en principio, ¿no? Entonces, si no hay... Una última pregunta, Doc. adelante. Sería, ¿cómo nos vamos a manejar con cuestión a notas? ¿Cómo vamos a dividir las notas? ¿Qué porcentaje correspondería a la participación? Lo mismo que los anteriores semestres, participación individual, grupal y exámenes. Lo mismo, Y igual. los dos exámenes, ¿no? Sí, sí. Entonces, 6 puntos trabajos grupales, 7 puntos trabajo individual y 7 puntos examen. Listo. Serían dos exámenes, como mencionó, ¿no? No, está por verse. Si seguimos en virtualidad, es uno solo, es el examen final. Ok. Si es que hay alguna modificación en ese sentido, de pronto se abren dos. Pero yo creo que solo el formato tiene este error todavía. Bien, eso. ¿Cómo hacemos para los trabajos individuales? Hacemos una prueba sobre un punto cada cierto tiempo. Es decir, son 4 unidades, eventualmente haríamos una prueba por unidad, serían 4 puntos, pero faltarían 2. Entonces, allí, de acuerdo a la coyuntura, vamos a hacer 2 más, no sé si en la unidad 1 o unidad 2, en fin. Aquella que resulte un poco mejor lograda, no al revés, ¿no? No es que la que resulte peor lograda les tomamos 2 pruebas, significaría que no estamos contribuyendo ahí a la formación. Y entonces terminamos el semestre con 6 pruebas, cada una de un punto. Si las podemos hacer más, sería fantástico. Sí, que tal suerte que valgan menos de un punto. ¿Ya? Y para los trabajos, perdón, son 7 pruebas, que son trabajos individuales, ¿no? 7 pruebas, perdón. Y para los trabajos grupales, igual se califica sobre 6 todas las presentaciones que ustedes hacen. Digamos, hablamos sobre la delimitación del tema y ustedes presentan como grupo, tienen que dividirse por grupos, todo el paralelo. Por grupo presentan la delimitación del tema, ¿sí? Lo que hacemos es unas presentaciones en Word, no en PowerPoint, ni en ninguna de esas técnicas que hay ahora, ¿no? Hacemos en Word, de tal suerte que ustedes van construyendo un documento
que ya va quedando para la compilación de sus resultados. ¿Ya? Entonces, luego perfeccionamos el título de esa delimitación del tema, igual, van poniendo el título, lo van presentando, y entonces normalmente no hacen 6 presentaciones, sino hacen 12, 14, 15 presentaciones. Y esas se prorratean a 6. ¿Sí? Entonces, 15 será 6 y a las que lograron, ¿a cuánto? Entonces, normalmente todos llegan al máximo de la nota de trabajo grupal, porque es muy frecuente el hacer esto, ¿no? Casi es en todas las reuniones de los días lunes que haríamos la presentación de avances de cada grupo. Y ese es un trabajo grupal que se califica. A veces los trabajos no están bien logrados y se les manda a repetir. ¿Sí? O a veces el trabajo no fue bien defendido, porque no solamente se evalúa la presentación de cualquier cosa que digan, sino la pertinencia. Y si no es pertinente y si no lo pudieron defender, entonces tienen que fortalecer ese trabajo. ¿Ya? Y entonces, en esa lógica, van ganando los trabajos grupales. Sobre la base de los trabajos individuales, se arma el examen final. ¿Sí? Entonces el examen final tiene la lógica de que no es una aproximación de diferente dimensión de lo que se ha dicho durante el semestre, sino más bien es una compilación en función de los trabajos individuales que se vinieron diciendo durante todo el semestre. ¿Ya? Entonces, la idea es que estas evaluaciones sean formativas. Es decir, les permita recordar todo lo que ustedes vinieron escuchando. ¿Ya? Entonces, el examen final es una evocación de todo el proceso previo, de que les ayuda a quedar con las ideas frescas de todo lo visto. Doctor, Eso. una pregunta. Con respecto a los grupos, ¿de cuántos integrantes? Somos 25 personas que pertenecemos a este curso. ¿De cuántas personas deberían de ser los grupos, Doc? O sea, pedagógicamente deberían ser de 3. ¿Sí? Sin embargo, puede ser que haya más dificultad, porque si son de 3, tendríamos 8 grupos. Si son de 5, tendríamos 5 grupos, y eso hace más factible el trabajo. Claro que hay el riesgo de que cuando son de 5, hay 1 o 2 que no trabajan. ¿Sí? Si es que si nos apoyamos en lo que dijimos al principio del interés y de tal, y que vienen porque están interesados, en fin, de pronto el argumento de 5, de que no trabajan 1 o 2, se cae y todos trabajan. Por razones muy formales, pero sin el ánimo de generar diferencias entre ustedes, podríamos hacer grupos de 5 con informes de trabajo de parte del representante, porque cada grupo nombra a su representante. Y cada representante hace un informe de trabajo, por un lado. Por otro lado, en el aula, en esta aula de Teams, yo creo un canal por grupo que queda atado a mi administración. Y claro, todas las presentaciones que ustedes hacen por trabajo de grupo tienen que ser con reunión previa. Es decir, no es que mañana que pasado designan a un compañero del grupo para que se haga cargo de la presentación de avance y no se reúnen. ¿Ya? Y eso lo voy a saber yo, porque el rato que se reúnen, automáticamente se conectan conmigo. Yo puedo entrar sin voz, sin audio y sin video a escuchar lo que dicen. Sí, y hacer un control de calidad. No hago siempre eso,
pero cuando veo que algún grupo tiene alguna dificultad, sí hago, si es que la hora es pertinente, si yo no estoy en clases. En fin, me doy cuenta que se conectaron y yo también me conecto. ¿Ya? Y de pronto, si hasta necesitan un poco de ayuda, ese rato, yo, entre comillas, les doy la ayuda que necesitan. ¿De acuerdo? Y así, entonces, ese es otro control. Ahí veo que están todos, veo el nivel de participación, si se dividieron actividades, veo cómo cumplieron, en fin, ese es otro mecanismo, ¿no? Pero si eventualmente, por cualquier razón, yo no tuviera información de aquello, sería bueno que por consenso de grupo se pongan de acuerdo que el coordinador del grupo tenga la facultad de hacer un informe diciendo, a ver, este trabajo es producto de 3, no de 5. Y entonces los otros 2 no tendrían el derecho de tener la misma nota que los 3 que sí trabajaron. ¿De acuerdo? Entonces con esa condición podríamos hacer de 5, ¿no? Que eso me facilita a mí también porque yo tendría que calificar solo 5 trabajos. Y quizás lo haría de mejor manera que los 8 trabajos, ¿no? Que sumados al resto de paralelos ya se hacen una treintena. Listo, Doc, perfecto. Y finalmente también otra preguntita que le iba a realizar era en cuestión a nuestra bibliografía base o qué libro vamos a tener en cuenta para hacer estas presentaciones o para basarnos en todo esto. ¿Cuál sería el libro que vamos a utilizar o las bibliografías como tal? Vamos a cambiar la bibliografía que veníamos utilizando en los años anteriores a nueva. Allí todavía no está un acuerdo. Sin embargo, las 2 bibliografías que les puse en el sílabo, que están en internet, porque les puse la dirección del el URL, esas sí ya las pueden manejar, que son de los temas que vamos a ver en estos días. ¿Sí? Entonces, allí sí, esas 2 ya las pueden usar, ¿no? Pero el resto ya les diremos cuál es la bibliografía. Tiene que haber la bibliografía más resumida de base y alguna complementaria, algunas complementarias. Entonces eso ya les decimos con el documento formal completo. ¿Qué más? ¿Alguien más? Bueno, entonces, veamos en esta media hora que falta eh, el, el primer tema, ¿no? Bueno, yo tengo ahí una limitación en hacer presentaciones y era profesor de tiza y pizarrón y lo que generalmente preparo, ya sea en Word o en PowerPoint, son contenidos. Y no tengo esa habilidad que yo entiendo, es una limitación pedagógica mía, eh, de hacer estas presentaciones simpáticas, ¿no? Entonces, con la disculpa del caso, voy a pasar a explicar más o menos en la parte filosófica y epistemológica para más irnos adentrando ya en la temática, ¿no? Entonces, miren, la universidad en general, la universidad como universalidad, la universidad sin distinción, sea pública o privada, se ha dado cuenta de la necesidad de que
sus profesionales de información tengan un criterio formado en relación al conocimiento como tal. Porque el gran desarrollo tiene de base en eso, en el conocimiento. Y mientras los estudiantes no tengan información de ese tipo, la investigación un poco se trunca, ¿sí? Y se trunca a cuestiones específicas que muchos profesores tampoco lo manejan. Y entonces vamos a comenzar desde los supuestos filosóficos de la posibilidad de conocer, ¿sí? Entonces, a través de la historia de la humanidad, ha habido siempre un problema, ¿no es cierto? Que es el problema del conocimiento. Y el problema del conocimiento dice que si es posible conocer o no. Sí, y ahí hay rápidamente a través de la historia, dos posiciones. La una que dice que es posible conocer desde la razón y la otra que es posible conocer desde los sentidos. ¿Sí? Y entonces, ¿cuál es la razón que tienen los individuos para sus interpretaciones? Es una razón que deviene de su propia proximidad histórica, de su propia interpercepción, de su propia manera de ver las cosas, de su propia esfera en la que se mueven, de cosmovisión, ¿sí? Y entonces la razón, como posibilidad de conocimiento, tiene un supuesto lógico dogmático. Es decir, por la razón, voy a poner un ejemplo que no significa que ya estoy haciendo un criterio de valor, una precalificación, una calificación, simplemente es un ejemplo. Si yo dogmáticamente digo que Dios existe y que para que exista solo necesita la fe y no salgo de ahí, sí, eso es razonable, ¿no es cierto? Es lógico. Nadie se opone a eso, a ese tipo de razonamiento lógico, pero es dogmático. Sí, y yo parto de ahí y el mundo entero, el planeta en su conjunto, tiene influencia del dogmatismo, que no es solo de la Iglesia. Hay varias vertientes. ¿Sí? Y entonces, lo dogmático es una manera que encierra una serie de argumentos y que la gente no sale de ahí. ¿Sí? ¿Y cuál es el discurso de ese supuesto filosófico? Que el individuo aprende al objeto. ¿Pero qué significa aprende con H intermedia? No es de aprendizaje, sino de aprender, de asir, de agarrar. ¿Sí? De coger, si ustedes quieren, físicamente un objeto para sí. Ahora, ¿por qué dice objeto? Porque el objeto está fuera del sujeto. Porque el sujeto son ustedes y yo. Todos somos sujetos. ¿Sí? Y todo lo que está fuera de nosotros se llaman objetos, incluso los otros sujetos. Por eso ustedes habrán oído que los objetos de investigación del investigador son los pacientes. Sí, que algún despistado dice, es que es despectivo llamar objetos al paciente. La terminología médica no tiene razones morales ni éticas. La terminología médica se va acumulando históricamente. Y así como el objeto de estudio del astrónomo son las estrellas, el objeto de estudio del médico son los pacientes. Y entonces, aquí hay un sujeto y hay un objeto. Todo lo que está por fuera del sujeto de nosotros es objeto. ¿Ya? Y ahí hay una máxima. Por lo tanto, todo lo que pensamos se vuelve subjetivable.
porque es producto del sujeto. Y entonces, mundial e históricamente se ha acuñado un término que se llama subjetivo. ¿Por qué? Que es del sujeto. Y entonces todo es subjetivo. A nadie se le puede ocurrir que hay algo objetivo. ¿Por qué? Porque el objeto está fuera. Y la diferencia que hay entre que yo pienso en el sujeto, lo describo, lo diseco, lo analizo, nadie me asegura que estoy diciendo lo que realmente es el objeto. Y entonces el objeto nunca será objetivo a partir del sujeto. Y el único que lo puede pensar es el sujeto. Y entonces en el mundo del conocimiento hay dos principios básicos, que son el subjetivo y el objetivo. A la ciencia no le interesa la objetividad. No está atrás de la objetividad. Lo que le interesa es que el sujeto puede acercarse históricamente a hacer aproximaciones lo más objetivas posible, lo más cercanas a la realidad. ¿Ya? Entonces, aquí hay una primera aproximación entre sujeto y objeto. Que, por supuesto, si yo parto de un supuesto filosófico dogmático, va a ser más difícil, ¿no es cierto? Porque aquí me dicen que Dios existe y la fe es punto, y ya se acabó la discusión. ¿Dónde aparece esta lógica del objetivo subjetivo con importancia? Es cuando yo hablo ya no de la ya pueden entender por qué es subjetivismo. El relativismo, Doctor, porque es subjetivismo. disculpe, Sí, ¿podría repetir esta última partecita? Se le entrecortó su internet, doc. Disculpe. ya. Sí, por favor, avísenme, ¿no? Cuando tenga esos problemas, porque yo puedo estar encantado hablando y ya no estoy conectado. Ya, muchas gracias. Y díganme, apenas tengan esos problemas, simplemente me hacen saber que hay eso y yo hablo más despacio, no toco el micrófono de la computadora, porque también eso influye en el audio. Bien, entonces, decía que el escepticismo es una manera de aproximación, como dice en el acápite de al lado, en el discurso. El escepticismo, el sujeto no aprende al objeto. Aquí se aprehende, ¿no es cierto? Con H intermedia, le agarra al objeto. El escéptico no, lo conoce, pero no lo aprende, a pesar de que está con los órganos de los sentidos, ¿no es cierto? Cuando usted ve, lo que ve es apariencias, ¿sí? Y el mundo popular nos enseña, ¿no? Y la gente dice, aquí nos vemos las caras y no los corazones. ¿Qué está diciendo? Nos vemos apariencias. Todos queremos vivir en las apariencias. Y hay mucha gente que vive de las apariencias, que aparenta todo, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa? Que la ciencia tiene una gran base en lo cotidiano, en lo no científico. Porque la gente comúnmente dice cosas que tienen una base científica como esta que acabo de decir, ¿sí? Que nos vemos las caras y no los corazones, es decir, vemos apariencias. Y cuando yo veo apariencias me puedo equivocar. Si yo veo a una chica besando a un joven y el novio le ve y le dices que yo te vi besándole, es una apariencia, puede equivocarse. Y entonces la gente dice, ni viendo hay que creer. Es otra base científica, ¿no es cierto? Y entonces, ojo, a investigadores, viendo solo la apariencia,
llevándonos por la apariencia para sacar investigación científica, información científica, ya no es suficiente, ¿no es cierto? Entonces, escepticismo, subjetivismo. Cada sujeto construye su propia verdad. Ya, pues, si decimos que el sujeto produce subjetividades, por supuesto, yo puedo tener tantas versiones, cuántas aproximaciones pueda tener. Y puedo armarme una comunidad científica de un subjetivismo que ve las cosas de la misma manera, pero eso no significa que ellos tienen la razón, por más comunidad científica que sea, ¿no es cierto? Entonces, subjetivismo. El otro supuesto, el relativismo. La verdad cambia en tiempo, espacio y circunstancia. Exacto, es decir, yo puedo estar diciendo hoy, y en ciencias sociales esta es una realidad más frecuente, que hay una estabilidad social en el Ecuador. Y mañana puede armarse una convulsión social. En ciencias de la vida, en ciencias médicas y en medicina eso es menos probable. ¿Por qué? Porque las leyes que gobiernan los procesos biológicos naturales son más estables. Y por cientos de años la presión arterial del ser humano sigue siendo parecida. ¿Por qué? Porque hay una ley biofísica de la presión arterial que se maneja de manera estable, de manera similar. Pero en lo social no pasa eso. Ah, y entonces lo social no es científico y lo biológico sí. Tampoco. Lo social es científico inestable. Sí, y lo biológico es científico estable. ¿Ya? Entonces, si bien el relativismo en nuestra área del conocimiento en salud puede ser menos frecuente, pero ojo, que si yo quiero trabajar la influencia cultural en un grupo con desnutrición en menores de 2 años, tengo que manejar el relativismo, pues, un criterio filosófico distinto a que le quiero subsumir a la cultura a una visión dogmática. No puedo, no debo. Tengo que aproximarme a la cultura desde su visión científica, desde su método científico. Y eso ya me lleva a salirme de la visión biológica para meterme en una visión diferente de entorno. Igual, si quiero mirar la influencia social en la violencia intrafamiliar, igual, ya estoy en una categoría social, ¿sí? Para poder advertir cómo la organización social y esa particularmente de esa familia, de ese barrio, de ese entorno, influye en la agresividad del padre, de la madre, del tío, del que se queda con el niño, en fin. ¿Ya? Y entonces, ojo, los objetos de estudio en salud ya no son estrictamente biológicos. Los objetos de estudio en salud toman elementos del entorno. Peor si es que la familia vive junto a un río contaminado y eso le provoca urticaria, parasitosis intestinal, qué sé yo. Ya estoy utilizando categorías de la ecología y tengo que saber manejarlas. Que eso no me dan en clase, pues voy a leer y me hago una idea bien respaldada de qué es ecología. Y así me voy formando, ¿sí? Tomando todo lo que el profesor dice, lo bueno y lo malo que dice, lo que me gusta y no me gusta, y la voy dando forma a mi sazón, a mi manera de ver las cosas. ¿Ya? Y hay otro supuesto filosófico, el pragmatismo. Y el pragmatismo, en cambio, es lo verdadero es lo útil, lo que le sirve al sujeto. Y entonces, pragmático, a mí lo que me interesa es que, sí,
como dice el presidente Lazo, ¿no? Que si hay niños desnutridos, coman bien y dejen de ser desnutridos. Dramático. No me interesa el entorno, no me... Pero, ¿será que si son 300.000 niños desnutridos, menores de 2 años, cojo y contrato una enfermera por cada 100 niños que se encargue de darles alimento 3 veces al día y salen de la desnutrición? ¿Y resuelve el problema? Si quizás el único que come en la casa sería el niño menor de 2 años, porque el gobierno le da directamente la alimentación, y el resto, la familia no tiene trabajo, por eso el niño está desnutrido, el resto de niños no tienen la alimentación adecuada y tendrán otro tipo de problemas. Y cuando se acabe este programa, el padre sigue sin trabajo y por lo tanto ya no va a poder comer el niño lo que comía y quizás vuelva a su desnutrición, pero ya significa que ya cumplió 3 años, 4 años. Perfecto, pero entonces su problema de desnutrición pasa al siguiente grupo de edad y se relegarán en rendimiento escolar. En fin, caramba, entonces la cosa no es tan simple, ¿no es cierto? Tenemos que tener criterios muy bien formados para lograr mirar qué es lo correcto, ¿no? Entonces, hasta aquí hemos visto que sí es posible conocer la realidad y hemos utilizado 2 visiones iniciales, la razón y los sentidos. Pero como la vida es tan... Permítanme contestar el teléfono. ¿Aló? Buenas tardes, por favor, con el señor Fernando Salazar. Él es, estoy ocupadito, estoy dando clases, si es que es alguna venta. Tal vez en qué hora me puedo comunicar, En la señor noche, Salazar. en la noche. A las 6 de la tarde estaría bien. Sí, está bien. Ya, listo, señor Bueno, Salazar. Muy amable y hasta disculpe luego. por la interrupción. Hasta luego. A propósito, si ustedes necesitan una llamada, reciben una llamada, la pueden hacer. Sí, porque somos médicos. Ustedes, es cuestión de horas, se van a graduar en 4 o 5 semestres y necesitan estar comunicados. Y así no fuera. Si les llama a su mamá, si les llama a su hermano, si les llama a alguien, sí, o como a mí me llaman para alguna promoción, bueno, pues atendamos cortésmente y cerramos. ¿Sí? Aquí no nos vamos a poner en posición de curas que dicen, ya a la iglesia venimos y apagan los celulares y rezan y todo. No, no sirve para nada. ¿De acuerdo? Entonces no nos vamos a incomunicar. Puede hacer que una llamada que nos timbre sea muy importante, no necesariamente de la profesión, sino familiar, y no necesitamos estar incomunicados. Así que tranquilos en relación a esto. Entonces, ahora, y ahí nos vamos a quedar, hay otra opción de la razón y los sentidos, es que es obvio, ¿no es cierto? Yo puedo tener un razonamiento lógico, pero también veo y tengo una vida de relación a través de mis órganos de los sentidos. Y entonces ahí aparece una tendencia filosófica que se llama criticismo, ¿ya? Que dice que sí es posible conocer, pero no es en esencia. Y entonces más adelante veremos que hay una apariencia y una esencia. La apariencia por los órganos de los sentidos está clarísima. La esencia, en cambio, es teoría. Es lo que yo logro articular de manera lógica, es lo que está escrito en los libros, es lo que se publica. Esa es la esencia. ¿Ya? La teoría es pensable, escribible, reproducible. La apariencia es visible. Yo la puedo ver, la puedo tocar, la puedo leer, la puedo palpar. ¿Ya? Entonces, sí es posible conocer, pero no es la esencia, porque cada sujeto siente y piensa diferente, porque la verdad cambia en tiempo, espacio y circunstancias. Entonces, ¿no es posible conocer? Sí, es posible conocer, pero estas son las primeras restricciones. ¿Ya? Entonces, miren, vamos. El problema del conocimiento. Entonces, no es que aquí lo que estamos aprendiendo de anatomía, fisiología, embriología, semiología, eso es. No, son teorías.
Son teorías que van cambiando, que van modificando, que se van negando. Y así tenemos que aprenderlas, así tenemos que estudiarlas. No es que eso es lo máximo que he aprendido y yo sí sé. No, en 180 días usted ya tiene que empezar a actualizarse, porque muy de pronto, eso ya se desactualizó. Así sea anatomía. Y entonces eso está tomado de José Nava, que es la, la cita bibliográfica que les puse en el documento. Entonces, si alguien ya se interesa un poco, ya puede abrir el documento en extenso. Ahí hay explicaciones un poco más desagregadas que les va a permitir ir mejorando ya esta aproximación que sí es necesaria que ustedes la tengan. ¿Preguntas, comentarios? Sí, ya dan brita, ¿no? Digan. Doc, yo tenía una como especie de pregunta y petición. No sé si sería posible cuando usted tenga mala conexión poder que usted pueda apagar su cámara porque eso mejora un poco la conexión de usted y así podemos escuchar mejor la clase. Bueno, buena observación. Perfecto. ¿Cuántas veces falló mi audio? Una. Sí, solo una Por vez, lo menos unas tres y... Ajá. ¿no? Bueno, sí, esa es una buena recomendación. Sí, una vez que proyecte, apago mi cámara y de pronto ustedes también para poder mejorar la recepción. Y cuando hablemos acá, prendemos la cámara. Ujú. Sí, sí, está bien, buena observación. Todos los días se aprende. ¿Algún comentario de lo dicho? ¿Alguna cosita? ¿Alguna reacción? Bueno, es probable que sea muy temprano todavía para las arduas discusiones que suelen armarse alrededor de esta temática. Bueno, yo hasta aquí llego. Nos veríamos mañana, pues, de 1 a 2 para hacer el PAE y sería sobre esta temática. Ahí sí, ustedes vienen armados para discutir, ¿no? Sobre el problema del conocimiento. En algunos colegios les dan, pero claro, si son religiosos les dicen que Dios existe y que la Virgen María y de tal. Pero acá vamos a ver liberalmente, ¿no? Listo. Doc, y en este caso, para el PAE de mañana, ¿hay que leer algo aparte de esto? ¿O la primera bibliografía que se encuentra, que si no estoy mal, es el libro Nava, es un artículo. de Nava? De ahí he sacado el contenido de lo que dije. Perfecto, entonces Entonces, hay que esa revisar eso. bibliografía para mañana debemos de revisarle nomás Sí, y dialogamos, ok. y ustedes tienen la palabra. Hoy me la tomé yo, mañana se la toman ustedes. Ok, Listo. Si no hay observaciones, comentarios, hasta aquí llegamos. listo, Doc, muchas gracias. Un Buena gusto tarde. en conocerlos. Gracias, Doc. Y así seguimos. Que estén bien. Hasta Gracias, Doc. Lo que solemos hacer es que se despiden y cierren y salen. Yo salgo al último. Gracias, Doc. Gracias. Hasta luego. Gracias, Doc. Hasta luego. Ariana, Jordi, Adriana Estefanía, Adriana Lisette. Hasta mañana. Adriana Lisette. Mero.